Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Caminar con Cristo es mucho más que creer en Él o asistir a misa todos los domingos. Caminar con Cristo realmente significa, antes que nada, una relación íntima, personal con Jesús. Y en este caminar con Él, en este encuentro, en esta relación de amor con Él, nos convertimos en sus discípulos y buscamos vivir de acuerdo a sus enseñanzas y ejemplo. Caminar con Cristo es una aventura constante donde siempre estamos buscando crecer en nuestra vida espiritual y en el proceso nos vamos dejando transformar por la gracia eterna, infinita de Dios. Caminar con Cristo es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude ante cualquier decisión que tengamos que tomar en la vida. Caminar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar, porque caminar con Él es el camino más seguro para llegar al cielo. Nunca dejes de caminar con el Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 23 del 13 al 22. Escuchemos lo que nos dice hoy la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él». No hay duda que en tiempos de Jesús, durante su ministerio público, existió grandes confrontaciones entre Jesús y muchos de estos líderes religiosos. Muchos de ellos ciertamente se opusieron a Jesús, mostraron resistencia fuerte hacia Jesús, lo persiguieron, lo odiaron y buscaron acabarlo. Esa es la verdad. No solo buscaron muchas veces desacreditar sus enseñanzas, no solo buscaron tenderle trampas para que él cayera y así tener de qué acusarlo, buscaron acabarlo. ¿Por qué? ¿Por qué este odio? Muchas veces nos preguntamos de muchos de estos líderes religiosos hacia Jesús. Por varias razones. Primero, porque Jesús siempre habló con la verdad. Y al exponer la verdad, ponía en evidencia sus malas obras y actitudes. Y esto, por supuesto, les molestaba. Odiaron a Jesús, porque Jesús era un hombre que se asociaba con pecadores. Por eso le llamaron comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Odiaron a Jesús por blasfemia, porque él se hacía llamar el Hijo de Dios. Y esto, por supuesto, desafiaba sus creencias, sus tradiciones. Pero también odiaban a Jesús porque Jesús
les desafiaba en su vida interior, esa autocomplacencia en la cual ellos habían caído. Eran personas pretenciosas, orgullosas. Ellos creían que no necesitaban cambio alguno. Y Jesús les invitaba a la humildad, al arrepentimiento. Odiaban a Jesús porque Él simplemente era una amenaza para ellos, para su posición de poder y autoridad. Podemos decir que Jesús desafiaba esas estructuras que ellos habían construido, esas estructuras de poder, esas estructuras y sistema religioso que les daba a ellos seguridad. Al Jesús proclamar que Él era el Mesías y hablar de la verdad del Evangelio, todo esto ponía en evidencia la falsedad de estas personas, pero también ponía en evidencia la forma como ellos manipulaban a los demás con un sistema de religión corrupto. Esta es la verdad por la cual esta gente odiaba a Jesús, porque Jesús los desafiaba, porque Jesús les invitaba a algo más grande. Y es lo que vamos a encontrar hoy a partir del versículo 13, estos 8 ayes, si ustedes quieren, donde Jesús básicamente advierte a la gente acerca de estas personas. Ya Jesús anteriormente le había advertido en privado a sus discípulos acerca de la hipocresía de estos líderes religiosos. No olvidemos, por ejemplo, en Mateo 16:5, dice la palabra de Dios que cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto lo hace Jesús en privado con sus discípulos, pero ahora esta advertencia la hace en público para todos, para que tengan mucho cuidado de estos fariseos, maestros de la ley, escribas, por su hipocresía. Recordemos que la palabra hipocresía literalmente significa actor, ¿no? Es el que se coloca una máscara para una presentación, para un acto. Y básicamente Jesús les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque están simplemente cumpliendo un rol. Pero aquí no hay integridad, aquí no hay realmente una autenticidad en la forma en que están viviendo esa religión, ese encuentro con Dios. Se han revestido, ¿no?, de religiosidad, pero por dentro el corazón estaba lejos de Dios. A ellos no les importaba realmente la gloria de Dios, a ellos no les importaba realmente buscar esa transformación interior, no. Muchos de ellos, la mayoría, simplemente lo que hacían eran para ser vistos. De hecho, en tiempos de Jesús habían como 7 clases de fariseos, ¿no? Una clase de fariseos se llamaban los fariseos de hombro, sí, fariseos de hombro, porque colocaban sus buenas obras en el hombro, como también su justicia, para ser visto por los demás. Habían otros fariseos que se llamaban los fariseos morteros, ¿no? Y esto lo que hacían era caminar siempre con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Y arrastrando casi los pies para mostrar humildad. Otros incluso bajaban tanto la cabeza para no ver las mujeres y se chocaban contra las cosas y así se causaban daño para que la gente viera que eran puros, que no estaban mirando donde no tenían que ver. Otros se llamaban los fariseos contadores, porque todo el tiempo estaban contando sus buenas obras. Dios estaba siempre en deuda con ellos por todo el bien que hacían. Habían ciertamente unos verdaderos que tenían el temor de Dios y buscaban agradar a Dios, pero muchos de ellos, a los cuales Jesús se enfrentó, lo hizo por su fariseísmo, por su hipocresía. Y estos 8 ayes que Jesús pronuncia contrastan mucho con las 8 bienaventuranzas, ciertamente. ¿De qué los acusa Jesús? ¿Cuál es la denuncia pública que hace Jesús hoy en este evangelio acerca de ellos? Lo primero que Jesús dice es: tengan mucho cuidado de estas personas. Dice: ay de ustedes, hipócritas, porque ustedes cierran las puertas del reino de los cielos para que otros no entren, y ustedes mismos no quieren entrar. Es que ellos nunca se abrieron al reino de los cielos, porque si lo hubieran hecho, le hubieran dado la bienvenida a Cristo Jesús. Pero ellos no quisieron entrar por esa puerta que Jesús les abrió. Estas personas dejaron sin efecto los mandamientos de Dios, básicamente. Y por eso Jesús los acusa. Ellos no estuvieron interesados realmente en conocer a Jesús. Y básicamente lo que hacían era imponer
tradiciones y reglas a la gente, en vez de buscar la manera de llevar a la gente a ese encuentro con Dios a través del enviado, a través del Hijo de Dios, a través del Mesías. Pero sus tradiciones y sus reglas eran más importantes incluso que la misma palabra de Dios que Jesús proclamaba. Él era Dios y estaba proclamando palabra viva de Dios. Vuelvo y repito, sus reglas, como también sus tradiciones, dejaron sin efecto los mandamientos de Dios. Para ellos era más importante, por ejemplo, el diezmo que honrar al padre o a la madre. Y cosas así parecidas que ellos hacían. Cerraban la puerta a otros. Yo no sé qué es más grave, si no entrar en el reino de Dios o cerrar la puerta a otros para que no entre. Y Jesús advierte acerca de estas personas, pero también hace otra advertencia. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley, hipócritas, que recorren mar y tierra para buscar prosélitos, adeptos, seguidores, dice Jesús, para ser de esa persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Sí, tenían una gran energía para buscar seguidores, prosélitos, adeptos. Buscaban por todas partes cómo agregar gente, pero en vez de llevarla a la luz, la llevaban a la oscuridad. En vez de llevarlas a la luz, la llevaban a la oscuridad, porque sus enseñanzas eran falsas. Mucho cuidado tenemos que también tener nosotros, cuando a veces hay maestros o guías que hoy día encontramos por todas partes, que se creen dueños de la verdad, basado en sus interpretaciones de la verdad. Y en vez de llevarnos a la luz, pueden llevarnos a la oscuridad. ¿Y cuántos han caído en esa oscuridad? Jesús de hecho llama a estas personas ciegos tontos. Es que son ciegos, eran ciegos. Se supone que ellos tenían que conocer la verdad, tenían que tener una claridad acerca de la verdad de Dios, y sin embargo no la tenían. Y no solo eso, sino que llevaban a otros también a ese mundo de oscuridad. Y lo último que Jesús les dice: ay de ustedes, es porque una vez más habían dejado sin efecto los mandamientos de Dios. Tenían unas clases de juramentos que ni Jesús entendía. No juraban por el nombre de Dios porque, por supuesto, el libro del Éxodo dice no jurar, ¿verdad?, en falso en el nombre de Dios. Pero sí tenían un montón de juramentos que ellos justificaban. Juramentos que eran obligatorios. Entonces, por ejemplo, decían: si juras por el templo, no es válido. Pero si juras por el oro del templo, sí es válido. Y Jesús dice: tontos, ciegos, ¿qué es más importante, el templo o el oro del templo? Es lo que Jesús les dice. Esto es importantísimo. Quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada. Para ellos, no se compromete a nada. Pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Y es cuando Jesús dice: tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? Esta gente realmente no entendían lo que estaban haciendo. Es que no sabían ni lo que decían ni lo que enseñaban. Y ahí es donde va Jesús. Y por eso Jesús advierte a la gente acerca de estas doctrinas de estas personas. Creo que nosotros hoy día tenemos que tener mucho cuidado. Bendito sea Dios que nos desafía. Bendito sea Dios que nos confronta todos los días con la verdad de su palabra. Muchos de estas personas se fueron contra Jesús. Muchos de ellos, como dije al principio, lo odiaron porque Jesús ponía en evidencia sus malas acciones, sus malas actitudes. Pero también hubo aquellos que creyeron en Jesús, que le siguieron. Aquellos que escucharon su palabra y esa palabra resonó en sus corazones y transformó sus corazones. Yo oro, yo confío y pido a Dios para que esta palabra del Señor realmente nos toque a cada uno de nosotros. Que podamos ser desafiados hoy por Jesús, que nos invita a una autenticidad en nuestro caminar con Él, a una vida más cerca de Él, a dejarnos llevar por su palabra. Bendito sea el Señor que ha venido. Lo reconocemos como nuestro guía, como nuestro Salvador, como nuestra luz. Y le pedimos a Jesús que su palabra siempre nos siga interpelando y nos mueva a ser cada día mejores seguidores suyos. Que Dios te bendiga y que el Señor te acompañe hoy
y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.